Colombia con su tecnología y metodología, tengas la educación que tú querías. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Presenta la universidad para que vayas más allá. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar. Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a su 10ª sesión de práctica. Hoy hacemos una clase diferenciada para todas las prácticas y estamos en práctica 3. Recordemos que estamos haciendo como un recorrido de todas las acciones que debemos estar desarrollando en nuestra práctica. Ustedes en práctica 3 ya están superando el nivel de puramente observación y ayudantía a un ejercicio más de plantearse y de formularse un proyecto de intervención en el aula. Entonces, estas semanas espero que hayan sido ya muy provechosas para ustedes para entender las dinámicas de sus instituciones educativas y poder empezar a plasmar esos ejercicios que tienen. Espero que con las tareas y las actividades hayan tenido éxito. Fueron actividades que se dispusieron con tiempo. Ustedes recuerden que tenían unas semanas de aplicación y ya la última semana les di esa fecha para que ustedes colgaran las actividades. Son actividades que si las hacen con tiempo y con dedicación alcanzan perfectamente a poder cumplir con estas responsabilidades. Debido a situaciones que sucedieron también con la plataforma, se amplió el plazo, entonces esperamos que aquellas personas que también estaban un poco atrasadas con la entrega de sus actividades se hayan puesto al día, puesto que no va a haber ningún plazo más, ninguna otra excepción. Entonces, ya lo que se viene el día de hoy, vamos a trabajar un poquito del tema, vamos a seguir hablando un poquito de inclusión, después a hacer una diferenciación bien importante, porque me he encontrado con trabajos que combinan lo que es las dimensiones con los pilares de la educación inicial, entonces hay que tener unas claridades frente a eso porque eso quiere decir que estamos como un poquito cojitos en la parte de esas orientaciones teóricas y prácticas que ustedes deben tener como ya una base firme para poder sustentar sus proyectos de práctica. Y finalmente les voy a socializar cuáles son las actividades que se vienen ahora para las próximas entregas. Recuerden que hoy no les doy fecha de entrega de actividades. Hoy les doy, en la próxima semana, es las actividades que deben estar desarrollando. Ya más adelante les publico en qué fechas deben hacer la entrega. Esto como para que ustedes se programen, tengan el tiempo pues acorde para poder realizar sus actividades. Bien, entonces estamos en la sesión 10, como vemos en la presentación. El propósito no cambia, sigue siendo pues orientarlos ustedes a nivel teórico y práctico en todo lo que tiene que ver con su práctica pedagógica. Bien, vamos a iniciar con el foro entonces. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Qué referentes teóricos recomiendo tener en cuenta para la planeación de mi proyecto de intervención pedagógica? ¿Por qué? Vamos a compartir entonces qué conceptos, qué teorías, qué autor específico de infancia, de primera infancia o qué aportes desde la educación, desde la psicología, he tenido que consultar y considero importantísimos a la hora de tener en cuenta para esa intervención. ¿Vale? Entonces, vámonos con 5 minutos para que ustedes puedan hacer sus participaciones. No olviden que esas participaciones están bajo la metodología TIGRE. Su participación debe tener un título, debe estar hilada, o sea, a manera de conversación. Usted debe enlazar la conversación o la participación anterior con la suya, que genere discusión, o sea, que sea un aporte valioso, que genere pues un tema a debatir, pero también un tema que aporte. La redacción muy importante y lo que hablamos de donde genera discusión también que enriquezca el foro. Los reportes de asistencia no enriquecen al foro cuando son solitos. Si usted reporta asistencia y aparte propone o escribe una pregunta, una inquietud o también da cuenta de qué le parece o no cierto referente teórico, es allí donde vemos que se enriquece el foro. De lo contrario, pues deja de ser solamente como un estoy aquí y no pasa nada. Y recordemos que la construcción de conocimientos en este espacio es bidireccional.
No solamente estoy yo en ese ejercicio de aportar, sino ustedes también, entre ustedes y ustedes hacia mí. Entre ustedes también conozco mucho como el tema en la parte de sus territorios. Entonces conozco y me doy cuenta de esas particularidades que existen en sus instituciones educativas. No podemos pretender, como siempre lo he venido diciendo, que una institución rural funcione o tenga las mismas actividades o el mismo funcionamiento que una institución que está ubicada en la parte urbana. Los dejo con 5 minutos para que desarrollemos el foro y ya regresamos.
Bien, espero que ustedes hayan podido participar de acuerdo a lo que han consultado y lo que han aprendido a través de las asignaturas que han visto en los semestres, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta, sobre todo, que los referentes teóricos que estamos llamados a consultar tienen que ver con educación inicial, tienen que ver con toda la parte de primera infancia, desarrollo infantil, todos esos aportes que desde diferentes disciplinas se han dado para explicar y para precisamente innovar y dar luces sobre lo que es la educación en la primera infancia. Entonces espero que los aportes estén orientados en ese sentido. Si ustedes encuentran un autor que no es el típico tradicional, que tiene una apuesta que ya ha sido socializada, validada, pues qué rico que ustedes también nos lo hagan conocer a través de esa participación. Bueno, habíamos quedado la semana anterior en una actividad que era plasmar la continuación del cuento, que resumía lo que era la inclusión. Habíamos hablado en el cuento de varios como escenarios. El primero nos dibujaba un escenario de exclusión, el segundo un escenario de integración, más o menos, y el tercero pues se promovía la inclusión, pero estaba como a la mitad. Y la propuesta era que ustedes colgaran a través del foro una imagen, que la dibujaran y cómo se veía el final de ese cuento, cómo se podría representar la inclusión en ese cuento. Entonces vamos a leerlo y les voy a mostrar al final la gráfica para que la puedan comparar. Aquellos que participaron, el foro estuvo abierto hasta la 1 de la tarde, entonces les voy a dar, asignar un punto a las actividades que tengan, digamos a la que haya tenido menor nota, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con el cuento. Había una vez un país habitado por figuras geométricas llamado Figurilandia. Este país se había llamado así porque sus habitantes eran triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos y demás figuras geométricas. La mayoría eran círculos, pero estos no se consideraban normales, ni las figuras perfectas no lo veían solo círculos en el mundo, sino figuras geométricas, cada una distinta con sus fortalezas, sus debilidades, sus formas de ser, pensar y sentir. ¿Y cómo hacemos para incluirles en nuestra sociedad?, preguntó uno. Es sencillo, respondió alguien. Cogeremos unas tijeras y les cortaremos los picos hasta que sean círculos. ¿Pero eso no les hará daño?, cuestionó otro. Eso debe doler. No me parece bien obligarles a hacer círculos a toda costa. Lo mejor sería, concluyeron al final, aceptarles tal y como son, que estén dentro de una sociedad sin obligarles a cambiar. Nadie es una figura perfecta en este mundo, afirmaron finalmente. Cada cual tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y en unión podemos aprender todos de todos. Nosotros podemos hacer uso de nuestra Constitución para formar ruedas que sirven para llevar grandes cargas. Los cuadrados unidos pueden hacer pilares y paredes que sostengan y formen edificios. Los triángulos y los rectángulos unidos pueden hacer flechas que nos guíen el camino. Con los pentágonos y hexágonos se construyen balones que sirven para jugar y fútbol. Y fijaos, los balones son esferas, mucho más redondas y hermosas que los círculos. Así pues, dejaron de hablar de discapacidades y minusvalías para dar paso a la diversidad funcional, pues cada cual, según como es, tiene sus capacidades y es bueno para diferentes cosas. De este modo, el mundo quedó así. Esa es la gráfica que entendemos por inclusión. Entonces, no es solamente en donde podamos aceptar esas diferencias, sino que también todo ese espacio está dado para que responda a las diversidades de cada persona. Entonces, ya no se habla desde la parte de la discapacidad, sino de las diversidades. ¿Sí? Todos somos diferentes, así no tengamos un diagnóstico de discapacidad. Somos diversos y eso es lo importante en los seres humanos. Y en la educación estamos llamados a hacer precisamente procesos de inclusión. Para que quede un poco más claro, entonces vamos a observar el siguiente gráfico. Y nos da como cuenta de esos conceptos y ese llamado finalmente a la inclusión. Entonces hablamos de exclusión cuando hay un grupo de personas que comparten las mismas características y finalmente no se acepta lo diferente, lo que no está acorde.
Entonces en eso podemos encontrar no solamente discapacidad motora, discapacidad visual, ¿cierto? Sino que todo aquello que sea diferente, en las etnias, por ejemplo, la exclusión, digamos, hacia la mujer, por ejemplo, ¿sí? Entonces no es solamente desde la discapacidad. El concepto de segregación es donde vuelve y juega, está un entorno en donde hay personas que comparten las mismas características y pues se tiene en cuenta que hay otras personas que también tienen otras diversidades, pero entonces a ellas las agrupamos en otra institución. En la parte educativa a nivel histórico, esto lo veíamos cuando existían esos centros especializados únicos para personas con discapacidad. Entonces en la parte educativa, listo, todos los niños y niñas regulares, entre comillas, normales, entre comillas, van a esas instituciones. Pero aquellos que no tienen como esas capacidades para aprendizaje o tienen algún tipo de discapacidad, pues las acogemos en sitios especializados solamente para que se eduquen allí. ¿Quiere haber un avance? Entonces volvemos a la integración. En la integración decimos no. Los espacios, por ejemplo, educativos, hay que dar un espacio también en la misma institución para que las personas que presentan alguna discapacidad pues puedan ser educados también. Entonces, ¿qué se hace? Como que ya no son centros aparte, sino que dentro de la misma institución se ofrecen a través de aulas especializadas una acogida para la educación de personas que presentan alguna discapacidad. Entonces, vemos, por ejemplo, que en algunos colegios todavía se mantiene, y es que hay aulas para los chicos que consideramos, entre comillas, de normales o regulares, o que quiere decir que su aprendizaje está como en la normalidad, vuelvo a decir entre comillas, porque todos somos diversos, entonces no podemos pretender que todos seamos igualitos, y esas personas que tienen alguna discapacidad, pues tienen un aula específica y están. Entonces se habla de integración y fue uno de los pasos para llegar a la inclusión, y es entender que aunque si bien compartían el mismo espacio físico, a nivel social se seguirían presentando las mismas barreras, las barreras donde estamos siendo rotulados, segregados de alguna manera, porque ya están los pobrecitos, los que no entienden, los que no aprenden, y es que este tiene una discapacidad, ese que pecadito, hablarlo como desde esta situación. Recordemos que para hablar de exclusión, y ustedes ya lo han venido manejando en sus otras asignaturas, en la infancia algunos niños, épocas anteriores, muchos años atrás, las personas que nacían con discapacidad eran consideradas como un castigo divino. De pronto alguien se portó mal, si el niño o la niña nació con discapacidad es producto precisamente de ese comportamiento de sus padres, o que estaban poseídos. Entonces lo que hacían en años, pero anteriores a la exclusión, era también la parte de eliminarlos. A veces también hasta los mataban si nacían con un tipo de discapacidad. En la integración, pues en el ejercicio, en la parte educativa, la intención era noble en ese sentido, pero no se llegó a tener en cuenta que nomás tener una aula especializada hacía que esa barrera todavía se presentara, en donde las personas que están externas en las otras aulas vieran como inferiores a las otras personas y no se dieran posibilidades de interactuar y aprender los unos de las otras. Entonces, por eso, ahora a partir de los 90 se consolida también la apuesta por la inclusión. Y la inclusión es, aquí como vemos, todos somos diversos y compartimos el mismo espacio. Y eso en el aula es un llamado y es una tarea muy grande. No podemos decir que sí, ya, integrarlos o garantizar que todos tengan la posibilidad de matricularse en el mismo grado, llegar al mismo salón, ya hablamos de inclusión. No. El espacio físico debe estar dado y adaptado para precisamente todas las condiciones y la diversidad que confluye en ella. Y también desde la parte del currículo, el PEI, es muy importante que la institución educativa tenga apuestas de inclusión, que el currículo esté dado para precisamente determinar cómo aprenden y cómo potencializar esos aprendizajes en los niños y las niñas. Ese es el ideal. Nos falta, ya hemos trabajado, ya se han dado grandes avances, ya hemos tenido decretos acerca de
la referencia de cómo abordar en la parte educativa la inclusión, pero sigue siendo un faltante en nuestros territorios. No es solamente contentarnos que en documento está dado que ya todas las instituciones educativas son inclusivas, cuando precisamente en nuestro currículo seguimos avalando con la misma situación, cuando hacemos la misma guía para todos y sin entender la diversidad, cuando seguimos aplicando las mismas estrategias sin entender que los seres humanos podemos ser visuales, auditivos o en nuestra parte sensoriomotriz, captar muchísimo más alguna información, percibirla y por sí misma pues dar una interpretación de esa información y llegar al aprendizaje. La inclusión está a que podamos relacionarnos los unos de los otros, entendiendo que somos diversos, respetando nuestros derechos y haciendo cumplir los deberes también desde la persona, respetar límites, sabiendo interactuar también. Por eso también está estipulada en el marco normativo a nivel nacional la ley de convivencia también, que aboca a todos y a todas para el trabajo con niños y niñas y poder promover como actitudes de convivencia, en donde yo acepto a la otra persona, no porque tiene una condición específica, sino porque es un ser humano, que es un sujeto de derechos y que está en el nivel del aprendizaje. Como les digo, es muy difícil a veces en la realidad poderlo hacer tan bonito como a veces está planteado desde la teoría, pero creo que las acciones y más que todo ustedes en formación docentes tienen que tener esta sensibilidad para poder acoger a los niños y a las niñas. Nos estamos encontrando con una diversidad y a veces lo que está planteado también en la teoría, la realidad lo rebasa y tenemos que tener como esa mente abierta para precisamente acoger a estos niños y estas niñas. Esa es como la parte que ustedes deben estar muy prestos también a entender y ojalá en sus apuestas pedagógicas los tengan en cuenta, que no solamente sea un proyecto de aula para que aprendan a bailar porque sí, no, de pronto desde la inclusión como lo vemos, de pronto ustedes puedan hacer un comparativo, vemos que se trata de integrar a los estudiantes de ciertas características, pero vemos que si hacemos esta intervención podríamos hablar de inclusión realmente. Entonces, son pistas que ustedes pueden tener también para la formulación de esos proyectos de aula que deben estar ya realizando. Bien, para eso también es muy importante lo que les hablaba al inicio de la clase y es tener claridad en pilares y dimensiones. Me he encontrado con trabajos que lo combinan. Entonces, bueno, vamos a dar esa claridad. Recordemos que los pilares de la educación inicial son 4. Y las dimensiones son 5. Los pilares son esas actividades rectoras, como hablan el marco normativo desde el Ministerio de Educación, son esas actividades rectoras que se desarrollan a través de la primera infancia. Las dimensiones son todas las características, como por así explicarlo, que están inmersas y que se desarrollan y se fortalecen a través de esas mismas dimensiones. ¿Listo? Entonces, entendemos que la primera dimensión, perdón, el primer pilar, ya está, yo me equivoqué, el primer pilar es el juego. Segundo pilar, arte. Tercer pilar, exploración del medio. Y cuarto pilar, literatura. A través de estos pilares se desarrollan estas dimensiones. La dimensión comunicativa del niño y la niña, la dimensión artística, la corporal, la dimensión cognitiva y la personal social o socioafectiva, también a veces encontramos en alguna literatura. Estas dimensiones no están por aparte, por eso ustedes ven como que los círculos en algún momento convergen, están relacionándose entre sí. Y no solo un pilar aporta a una dimensión, un pilar le puede estar aportando a todas estas dimensiones. Y los pilares no pueden estar separados a veces, los pueden estar juntos y también aportar a esas dimensiones que son importantes y son esenciales en esta primera infancia. Es como el andamiaje, es como esas primeras bases que se deben dar en los niños y en las niñas en la parte educativa. Eso es lo que usted tiene que promover, esas dimensiones a través de estos pilares. Vamos a hacer un recuento o un resumen de esos pilares de la educación inicial. Entonces tenemos que el juego es el reflejo de la cultura
y en él se representan las construcciones y desarrollos de los entornos y sus contextos. Las niñas y los niños juegan a lo que ven y al jugar a lo que viven resignifican la realidad. O sea, el juego es cómo ellos interpretan esa realidad. El juego da la posibilidad de cambiar esa realidad. A veces en los juegos vemos cómo se replican cosas, pero también se hacen cambios. Entonces ahí es como el niño la niña va entendiendo, cómo hace esa representación de esa realidad. Es un medio de elaboración del mundo adulto, como empiezan a entender cómo es ese mundo adulto, ¿cierto? Entonces representan y replican la mayoría de actividades que les llama la atención, por ejemplo, jugar a hacer oficios de la casa, sin que sus adultos cercanos les modelan estas actividades. Por ejemplo, cuando ya están en el colegio, jugar al profesor, a la profesora, interpretar algún instrumento, ¿sí? Entonces es a imitar, ¿cierto? A ver cómo ellos entienden esa realidad y cómo la resignifican. También exteriorizan las emociones. Yo tengo un ejemplo muy bonito y es cuando yo estuve trabajando con una comunidad afro. Ellos tuvieron la pérdida de un ser querido, los adultos. Y pues los niños participaban también en todos los rituales de despedida de este ser querido. Inmediatamente el día siguiente, pues yo acompañaba esta población infantil de esos hijos de personas afro, y los chicos inmediatamente lo que hicieron fue precisamente hacer una elaboración de ese ritual de despedida de esa persona fallecida. Entonces imitaron concretamente cómo fue el tema del fallecimiento, después todos los cantos y todo en el momento de despedir a ese ser querido. Entonces ellos mismos, pues, a partir del juego, entonces usaban muñecos o uno se ponía de adulto y hacían los roles, se distribuían quién daba las palabras, quiénes cantaban. Entonces ahí es donde les digo que hacen una representación de la realidad que viven. Y es inmediato. Eso es un niño, usted lo pone a vivir y así como te replica cosas positivas y bonitas y que te dan cuenta de la cultura en donde estás, también pueden replicar cosas no tan chéveres en el sentido de algún episodio de violencia. Y es una aproximación de la realidad con el niño y la niña. Es una aproximación, por eso no podemos entender que el juego sea algo tan real en el ejercicio. Por eso hay que tener en cuenta que las primeras escenas del juego es que es eso, que imite, que represente, que ya una vez después de esto entienda que hay unos límites, que hay unas reglas, que hay unos derechos, que hay unos deberes frente a ese juego. Todo este es un mini resumen, pero ustedes lo pueden encontrar en el documento del Ministerio de Educación Nacional. Ahí ustedes digitan primera infancia, pilares, y ahí los van a encontrar. El segundo pilar es la literatura. Las niñas y los niños son especialmente sensibles a las sonoridades de las palabras y a sus múltiples sentidos. La literatura es una de las actividades rectoras de la infancia. Las personas que están cerca de los más pequeños constatan cotidianamente que jugar con las palabras, descomponerlas, cantarlas, pronunciarlas, repetirlas, explorarlas, eso es una manera de apropiarse del lenguaje. Y es una etapa en donde los niños y las niñas pueden aprender. Y qué bonito que sea estimulado, hablarles, cantarles, es importantísimo en esta etapa de sus vidas. En la primera infancia abarca no solo las obras literarias escritas, sino también la tradición oral y los libros ilustrados, contarles historias, mostrarles dibujos, explicarles qué pasa en el dibujo. Allí se manifiesta también el arte de jugar y de representar la experiencia a través de símbolos verbales y pictóricos. Entonces es el entendimiento precisamente de esas situaciones y de poderlo representar. Y como les decía, los pilares no son islas aparte, los pilares están en constante comunicación e interrelación. Por eso a partir del juego también podemos trabajar la literatura. El tercer pilar es el arte. Las experiencias artísticas, artes plásticas, literatura, música, expresión dramática y corporal en la primera infancia son las formas de habitar el mundo y el lenguaje de los que se valen los niños y las niñas para expresarse de muchas formas, para conocer el mundo y descifrarse.
En la primera infancia es la etapa donde se está más ávido y dispuesto a esta forma de interactuar con el mundo sensible. Ustedes se dan cuenta si uno a los bebecitos, a los más chiquitos, uno les dice, bueno, vamos a hacer una actividad, vamos a tirarnos al piso, entonces nos la tiramos al piso y no hay ningún pero. Usted haga una actividad con un adolescente ya, con un adulto y lo piensa, ay, pero es que el vestido se puede romper, no. En este momento el niño, como está ávido de esas experiencias, es más fácil que usted trabaje desde el arte, desde el tocar, el sentir, el oler, pues a partir de todos los sentidos. Y es lo que en el tercera parte les quiero mostrar, y es que es fundir, a través del arte se funde esa comprensión de la emoción con aquello que pasa por los sentidos. Usted le da una emoción a esa experiencia que tiene. Por ejemplo, hay actividades en exploración del medio, que es la siguiente, que se han planteado para niños y niñas. Por ejemplo, el tema de los olores, el oler o tocar texturas. Y a veces se relaciona también a me gusta, no me gusta, me parece agradable, desagradable, y ahí tiene una emoción y eso se va guardando también en esa memoria a largo plazo. Entonces se puede entender que a través del arte, del palpar, de construir, de plasmar, empiezo a integrarlo también. Y es importantísimo que los niños y las niñas a primera infancia lo logren trabajar y lo desarrollen, porque más adelante obviamente va a generar una habilidad para poder relacionarse con el medio. Mire que el arte, diría yo que trabajar en primera infancia es vital y es prioritario. No digo que es más importante que los otros pilares, pero es la oportunidad de poder descubrir esos talentos excepcionales y es allí donde se estimule correctamente, donde no se sobreestimule tampoco, pero dado en un trabajo de estimulación adecuada puede dar unos frutos increíbles y puede haber una situación de base cognitiva o de base de discapacidad motora, pero si hay un afianzamiento, si hay un trabajo desde la parte del arte, de pronto este chico por ese lado está su talento excepcional. Entonces tal vez para las matemáticas no es tan ávido, pero para crear, para hacer, para pintar, ahí lo podemos descubrir. Y es interpretación del medio y le da una emoción, entonces a través de ello expresa lo que siente, expresa cómo se siente. Y el último pilar que encontramos en la diapositiva es la exploración del medio, como les comentaba en el anterior pilar. Las niñas y los niños llegan a un mundo construido, un mundo físico, biológico, social y cultural, al que necesitan adaptarse y que los necesita para transformarse. Gustar, tocar, ver, oler, oír, cumplen un papel fundamental en la exploración por cuanto sirven para aproximarse al medio de diversas maneras. Explorar permite a las niñas y los niños cuestionarse, resolver problemas, interactuar, usar su cuerpo, investigar, conocer, ensayar, perseverar, ganar independencia. Todo lo que se logra a través de estos pilares, por eso son las actividades rectoras, dice en el documento, pues yo diría que son las particularidades por las cuales nosotros como docentes en pedagogía infantil hemos de entender, de cuestionarnos, de investigar, de observar en cada uno de los niños y las niñas para poder aportar. Por eso les decía que es importante que en sus proyectos de aula, de intervención en el aula, se piensen desde un pilar o varios y se integran varios y que sea precisamente en la connotación de contribuir a ese desarrollo de esa habilidad, que el niño no le tenga miedo a descubrir, a investigar, a preguntar, a ser observador de su medio, que pueda expresar también a través de su cuerpo una intencionalidad. Entonces, ¿cómo lo logramos en esta parte del trabajo con los niños y las niñas?